Tiempo de tomas. Estamos en Tiempo de Tomas, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Qué tal, Fernando? Bien, Efren, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con todo lo que ha pasado. Buena columna te mandaste, está bien, realmente está bien. ¿Te pegó fuerte lo de...? Sí, me pegó fuerte porque habitualmente uno no celebra las muertes. Y yo debo decir que brindé esta muerte. Brindaste la muerte, ¿eh? Sí. Mira, yo la verdad que no la brindé porque pienso que... Bueno, ya se ha comentado harto, ¿no? Pero la verdad que esa pena podría haber... Pena de cárcel, digamos, creo que puede haber sido más larga, ¿no? No, por cierto. Puede haber dicho la verdad. Y muriendo como general tampoco me parece una buena... No, por cierto. Entonces las tres cosas al final no creo que fue una buena noticia, ¿cachai? Creo que el fondo podría... O sea, él se llevó a la tumba información muy importante, tremendamente importante. Si hay algo que yo me gustaría agregar a lo tuyo, porque a ver, yo creo que para entender un poco la muerte o la vida de alguien, uno tiene que salir de la contingencia y tratar de entender un poco la estructura. O sea, lo que pasa con él, ese rasgo psicótico que tú identificabas, creo que también puede ocurrir en muchos individuos dentro de una sociedad, ¿no? La diferencia entre este psicótico y los otros psicóticos es la condición de poder, ¿no? Él tenía mucho poder y probablemente había muchos militares con mucho poder y eran psicópatas, ¿no? Psicótico y psicópata. Y psicópata muchas veces, Weber decía que el psicópata es aquel que está siempre utilizando una especie de racionalidad instrumental ajena a todo tipo de valor, ¿no? De empatía con el otro, ¿no? O sea, simplemente quiere lograr su objetivo porque lo quiere hacer y quiere hacer eso para que este se transforme nuevamente en un medio para otro fin, un medio de otro fin, pero no empatiza. Es incapaz de entender ese vínculo que lo vincula con la víctima, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando de un psicótico, un psicópata que tiene además poder, ¿no? Y la verdad que él ejerce ese poder para acallar a otros, aquellos que se podrían oponerse a su punto de vista. Y eso es típico del fascismo, ¿no? Estamos hablando, y se nos olvida utilizar esa palabra cuando hay que utilizarla. Yo creo que acá es cuando más hay que utilizarla. Si realmente uno quiere sanar la sociedad y tratar de proyectar algún tipo de gobierno, algún tipo de sociedad inspirada en valores, en democracias, en igualdades, en fraternidades, en valores, en fin, bueno, hay que volver a resignificar la palabra, la palabra fascista. El fascista que es alguien que de algún modo tiene una conexión directa con la verdad, ¿no? De algún modo se siente en una posición de que es él el verdadero interpretador de la verdad, pero que además no está en condiciones de someterse a ningún tipo de crítica. El problema de ese rasgo fascista, de esa personalidad fascista, es cuando este fascista llega al poder y empieza a ejercer el poder desde esa mentalidad. Y ahí queda la escoba. Fíjate que hay un elemento que ha pasado viola, porque todos hablamos de que falta justicia, que hay muchos militares todavía en la impunidad y también civiles. Pero también hay algo, hubo una población que permitió que ese surgimiento de estos monstruos. Ese es el tema, ¿no? Gente que común y corriente, gente incluso querida por uno, que en esa época decía, bueno, algo habrán hecho. Y esa frase perversa del algo habrán hecho, repetida por miles, si no millones de personas, fue el caldo cultivo para que estos monstruos, estos verdaderos engendros, hicieran lo que hicieran. Realmente creo que es algo que hay que reflexionar y personalmente yo quiero que esta sociedad sane, porque quiero que mis hijos y mis nietos le heredemos una sociedad sin estos traumas, sin esta fractura, ¿no? Y que ojalá esto no vuelva a repetirse. Pero creo que esto hay que hablarlo con toda su crudeza. Con todas las letras, ¿no? A mi hijo yo le he contado con toda su crudeza quién fue Manuel Contreras, quién fue Augusto Pinochet. No les he sobrellado absolutamente nada porque creo que ellos tienen que entender que no hay contexto alguno que pueda justificar o explicar lo que pasó en este país. Sí, yo creo que también es súper necesario y yo creo que nuevamente hay que volver a reenfocar este tema. A mí me tocó, te digo esto del cuento del fascista o el fascismo, porque me tocó el fin de semana escuchar a gente, ¿no es cierto? ¿Por dónde andaba, Fernando? ¿Por dónde andaba? Que eran ex militares, ¿no? Y esos ex militares, bueno, me contaba que en su entorno habían prácticamente aislado a otro tipo porque en cierta manera había cuestionado cuestionado la figura de Manuel Contreras.
Y lo otro que te quería decir es que a propósito de nuestro invitado hoy día, ¿no es cierto? Y a propósito de esta mentalidad fascista, yo creo que también ella tiene mucho que decir, ¿no? ¿Te parece que la presentemos? Pero por cierto, estoy esperando escuchar su Bueno, opinión. yo creo que es un tema que en las últimas semanas ha estado muy alto, ha quedado un poquito escondido la semana pasada, justamente por la muerte de Contreras, por el cónclave, por las lluvias. Pero es el tema sobre la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Yo quiero presentar a nuestra invitada hoy día. Ella es Rosario Puga. Ella es encargada de comunicaciones de la Fundación Miley, que es el movimiento por la intervención legal del embarazo. Interrupción. ¿Qué dije? Intervención. Bueno, la interrupción es una forma de intervención. Muchas gracias, Rosario Salvar. Hola, muy buenas noches, un placer estar Rosario. aquí con ustedes y también saludar a toda la audiencia de este programa. Yo me voy a permitir comentar un poco el tema con el que ustedes están abriendo esta edición del programa. Yo tengo 3 instantáneas que quiero compartir con ustedes. La primera fue el reportaje en televisión de la persecución a los sindicatos campesinos en Paine. No sé si recuerdan el profundo impacto que tuvo ese programa de Chilevisión, que puso en circulación una historia que todos habíamos sostenido y que sabíamos cierta, pero en la boca de los testigos sobrevivientes, ¿no? Dirigentes campesinos que habían sobrevivido en situaciones dramáticas. Esa es la primera instantánea. La segunda instantánea es la irrupción del caso de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana. Y la tercera instantánea es la muerte de Contreras. Yo soy una convencida que la sincronía es una ley cuántica, digamos, no que crea que la sincronía tiene en realidad ningún origen espiritual, pero me parece que ambos, los 3 hechos, o las 3 instantáneas, estas fotografías del Chile actual, se vincularon de una manera muy curiosa y que a mí me dejó muy perpleja, ¿no? Porque se sobrepusieron a todo un ambiente político, a toda una discusión sobre el fracaso del reformismo, la crisis de nueva mayoría, la crisis de popularidad del gobierno, y todo un despliegue que la derecha hecho en política que yo creo que vale la pena analizar, pero nos retrotrajo a una cosa que para mí no es menor, que es la base sobre la que nuestra convivencia democrática está, digamos, construida. Uh-huh. Yo hace mucho tiempo vengo sosteniendo también en mis círculos privados que la renuncia a mencionar la historia, que los pactos de olvido están a la base de la crisis profunda que tiene nuestro país y que creo que nunca han sido suficientemente leídos como tales. Por lo tanto, estas 3 instantáneas que culminan con la muerte de Contreras, que me provocó a mí también sentimientos tremendamente contradictorios, yo creo que nos permiten ponernos en la perspectiva de que el trauma se actualiza y se va a actualizar de manera perpetua cuando hay una renuncia pactada a la justicia. O sea, yo creo que tenemos que asumir que nuestra convivencia como país, y se vincula mucho con este tema de la ley de aborto terapéutico, nos va a hacer ser siempre una sociedad con una grieta profunda. Yo creo que nadie la puede dejar de leer y de actualizar conforme transcurre la contingencia democrática, ¿no? Yo creo que somos un país cuya reconciliación no es posible, es mi convicción personal. Creo que hoy día hablar de reconciliación, cuando se renunció a los mecanismos que esa reconciliación demandaba, que era fundamentalmente abrir cauces a la justicia. Y yo creo que este país está fracturado, ¿no? Dividido. Y que toda la escena de la profunda desigualdad de poder, la desigualdad económica, finalmente es la ecuación que cierra estas desigualdades que son insalvables, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que avanzar a nuevos pactos, ¿no? De convivencia democrática. Pero me parece que la muerte de Contreras fue una sacudida muy profunda para recordarnos de que vivimos y vamos a tener que vivir sobre la lectura de esa fractura, la que encuentro insalvable, porque yo los escuchaba y pienso que hay una gran pensadora, me refiero a Hannah Arendt, que leyó en su gran texto La condición humana, que leyó precisamente en estos síntomas, porque personas como Contreras sí son monstruos y tienen esa calidad en cuanto a seres humanos individuales, pero también son producto de un proceso histórico, claro, y un proceso histórico que quedó profundamente impune y que sigue siendo una herida. Yo también creo firmemente, y con esto cierro mi entrada al preámbulo, digamos, que ustedes planteaban, pero creo que aquí hay una vergüenza superior, y lo digo
con un profundo deseo de hacerme cargo y pedir perdón a las víctimas de Contreras, a las víctimas sobrevivientes me refiero, que son miles, y que viven la actualización del costo de haber sobrevivido a la tortura, entre ellos muchas mujeres, porque Contreras murió como general, ¿no? No, es una vergüenza. Murió como general y murió... Yo recuerdo cómo Contreras confrontó la detención de Pinochet en Londres, la profunda satisfacción que expresó públicamente. Y no es menor que para leer la figura de Contreras yo le haya dicho por lo menos a mi hija que leyera The Guardian, que leyera la BBC, El País, El Público, los diarios... Porque ahí se hizo en realidad un tratamiento mediático como corresponde, que fue centrado en las culpas de un hombre que representó un pacto de poder que lo llevó al límite. Contreras fue el cerebro de la Operación Cóndor. O sea, más encima tendríamos que pedirle perdón a las víctimas de la represión en Paraguay, en Argentina, ¿no? En Uruguay. Es un ser monstruoso producido dentro de la ideología de las Fuerzas Armadas de este país. Una ideología que a partir de los pactos de silencio que quedaron manifiestos por la situación del crimen cometido contra Rodrigo Rojas y contra Carmen Gloria, queda claro que están vigentes. Entonces, aquí hay un proyecto político fallido. Tú también decías, que él sea producto de historia, también hay que preguntarse cuáles fueron de dónde viene este cuento. Hay que recordar también la intervención de Estados Unidos, hay que la Escuela de América, donde se le enseñaba a estos tipos él estudió las técnicas de el estado del arte y la tortura. Pero yo no iría tan atrás, yo diría que Contreras la impunidad de Contreras fue ungida por la política de justicia en la medida de lo posible, y eso tiene autores bastante pero más eso es la impunidad, es el juicio a Contreras, pero el ser histórico Contreras, por qué llega y por qué se cree, se genera un Contreras. Como su trayectoria. Lógico, ¿no? O sea, me parece que tú lo decías muy bien cuando lo describías como psicópata y como psicótico. Claro, psicótico y psicótico. Yo quiero señalar que los auditores acá participan en este programa. A partir de las 8:30 abrimos los micrófonos y pueden llamarnos al 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580, y recordarles que estamos conversando con Rosario Puga de la Corporación Miles. Yo quiero agregar algo, porque acá siempre creo que el duopolio, la nueva mayoría y la derecha son unos frescos y siempre llevan la pelota para otro lado. Y ellos hablan hoy día del pacto de silencio. Y es cierto que hay un pacto de silencio entre los milicos, pero el pacto más grave y previo a ese es el pacto de impunidad, que la propia Carmen Gloria Quintana lo denunciaba cuando se entrevistó. Y que tienen como pieza fundamental los pactos de olvido, es decir, la no enunciación, ¿no? Lo que pasa es que en el pacto de... Sí, la enunciación, el pacto de silencio que hablan, se lo atribuyen solamente a los militares y a los civiles cómplices de los militares. Pero acá hay un pacto de impunidad de la actual nueva mayoría que pactó justamente la justicia en la medida de lo posible y que no ha sido capaz de, efectivamente, por ejemplo, de fenestrar a los generales, de tenerlos en las cárceles que realmente sean cárceles y de hacer justicia. Seamos justos de que esto es concertación, yo creo más bien, no sé si es que ahí podemos meter dentro de unos... Está bien, largo discutir, pero el programa una hora. Oye, ¿sabes que antes de ¿qué te parece si metemos el tema de... Sí, por cierto. Porque está Rosario acá, sí. ¿No es cierto? La primera pregunta de Rosario... Creo que si se autocensuraron, lo vi. No hay censura. Aquí hay una discusión que quedó pendiente. No. Oye, Rosario, ¿es buena o mala noticia lo que la votación en la comisión? Bueno, lo que ha pasado con el proyecto de ley de aborto terapéutico por 3 causales, que es un proyecto que fue impulsado desde el año 2012 por organizaciones de la sociedad civil, pactos de actorías distintas, que después de la imposibilidad de visibilizar el tema del aborto, optaron por reclamar el pago de una deuda de la democracia, otra más, que tenía que ver con la reposición del aborto terapéutico, que existía en nuestra legislación hasta el año 89, ¿no? A 3 meses del término formal de la dictadura, la Junta de Gobierno, a instancia de una propuesta de Merino, borra el aborto terapéutico en nuestra legislación e introduce un artículo del Código Penal que castiga toda forma de interrupción legal del embarazo. No la tipifica como homicidio, pero establece penas punitivas para la mujer y para los profesionales que se involucren en cualquier evento vinculado a la interrupción voluntaria de un embarazo. Y esto, en la práctica, lo que dejó planteado fue que Chile fuera uno de los 5 países que tiene prohibición absoluta del aborto, y después de reflexionar y después de sostener la lucha por el aborto total y seguro como una lucha, una reivindicación histórica de las mujeres
un grupo reflexionamos y decimos, bueno, es hora de pedir por lo menos la reposición del aborto terapéutico, ¿no? Lo cual ha sido una lucha épica, tremendamente compleja. Me pregunto por qué tan compleja, cuando en la práctica el aborto es una realidad. Hoy día las mujeres practican el aborto farmacéutico, es decir, en la compra ilegal de fármacos para poder tener un aborto en condiciones... Es compra legal, de pero es la... No, es ilegal, se compra por internet. No es que tú accedas, ¿no? Uh-huh. Es una forma clandestina e insegura. Y también, bueno, las mujeres que tienen recursos viajan fuera del país y acceden en realidad al aborto en clínicas fuera de Chile o clínicas privadas que lo hacen de manera clandestina. Pero con lo cual se impone una profunda inequidad, porque las mujeres que llegan por complicación de aborto al sistema sanitario público, muchas veces han sido denunciadas por los médicos que las reciben y llegan por complicaciones de un aborto inseguro y clandestino. No obstante, esas situaciones así de dramáticas, nosotros reflexionamos y tomamos un riesgo político, que fue exigir la reposición del aborto terapéutico y abrirle camino a que el aborto como derecho sea reconocido en el futuro en nuestra legislación. Esa lucha lleva muchos años, logramos que el gobierno de nueva mayoría lo incluyera dentro de su agenda de reforma como parte de su programa de gobierno, y durante este tiempo hemos estado exigiendo el compromiso de la presidenta de que lo cumpla, y el 1 de enero el Ejecutivo ingresa a trámite un proyecto de ley que consagra 3 causales, que es la inviabilidad fetal, es decir, cuando existen evidencias médicas de que un feto no va a sobrevivir fuera del útero, no hay razones para prolongar un embarazo tan doloroso si una mujer solicita su interrupción, en riesgo de vida de la madre, es decir, cuando el propio embarazo constituye una patología que pone en riesgo la vida de la mujer, y en la causal de violación. Esta última ha sido la más polémica porque efectivamente se actúa interrumpiendo el embarazo sobre un feto sano, digamos, pero que en realidad impone la maternidad en el cuerpo de la mujer. Claro, impone la maternidad después de haber sido víctima de la forma más brutal de violencia sexual, constituye un grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Entonces hoy día estamos, después de múltiples presiones de la democracia cristiana, el pasado 4 de agosto se aprobó la idea de legislar. Antes que sigas de eso, Rosario. Ese es el relato. Sí, no, ahí viene, que ese es un punto súper importante, Sí, pero claro. yo quiero, antes de entrar a ese relato, acá los movimientos que están en contra del aborto, los movimientos integristas y todo eso, se llaman los movimientos pro vida. Me Y indigna dentro la del catalogía. banderolismo semántico que manipula los medios de comunicación tradicionales, nos colocan a la gente que está más a favor del aborto casi como que estuvieran en contra de la vida. Sí. ¿Cuál es tu argumento ahí como para tú que vienes trabajando el tema hace harto rato? Pienso que detrás de ese enunciado hay una manipulación muy profunda que iguala los derechos de la mujer a los derechos del feto, y eso es, digamos, de por sí no es así. O sea, nuestra legislación y todas las legislaciones reconocen como sujeto de derecho a la mujer, pero yo lo resuelvo diciendo, ellos son pro vida pero son antimujer. Nosotros somos pro vida y somos pro mujer, ¿no? Creo que desarmar esa representación de la realidad requiere destapar lo que es el imaginario de que toda intervención del embarazo opera sobre el asesinato de un otro ser humano, ¿no? Y eso no es así. Primero, no es así porque no me voy a retraer a la discusión de dónde se origina la vida y de cuándo pasa a constituirse la persona, sino no es así porque el embarazo sucede en un cuerpo, sucede sobre un sujeto histórico que es sujeto de derecho. Por lo tanto, me parece que cuando nosotros decimos que hay que respetar el derecho a la salud y a la vida de la mujer y por lo tanto hay que reponer el aborto, estamos hablando de un principio básico que es el de la libertad reproductiva. Es decir, las mujeres hoy día en Chile, si en la legislación se trata, son úteros, ¿no? Son medios para garantizar la reproducción en todo evento. Entonces uno dice, pro vida, perdón, y no me voy a referir a que muchos de los grupos que hoy día defienden el aborto hoy son considerados criminales por grupos que sustentaron ideologías criminales en muchos ámbitos de cosas, porque la ideología de prohibición absoluta es heredada de la doctrina Guzmán. Lo dejo como... Sí, nos llegó el momento de la pausa, así que volvemos después de algunos instantes, recordándole a los auditores que nos pueden llamar al teléfono 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580. Estamos conversando con Rosario Puga de la Corporación Miles.
Bueno, hemos vuelto, estamos acá en Tiempo de Tomas con Rosario Puga, la encargada de prensa de la Fundación, de la Corporación Miles. Hemos estado hablando acerca del aborto y el proyecto de ley, pero tenemos al teléfono a Eduardo de Talagante. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo lo escuchaba atentamente, muy interesante lo que ustedes han planteado, ¿cierto? Yo soy de los exconscriptos del tiempo de la dictadura. Y la verdad que nosotros acá en Talagante hay unas escuelas premilitares. Así Entonces, es, de niños, yo efectivamente. lo he escuchado una vez conversar a estos chicos porque ellos le enseñan esa ideología como que el ejército fue invicto, ¿cierto? Esa ideología antigua de los militares, ¿cierto? Así es, y lo van metiendo. Y nosotros hemos perdido territorio sin haber disparado un solo tiro, que se cuente la real historia, ¿cierto? La real historia de que los exconscriptos sufrieron, eran tratados como comunistas, ¿cierto? Por el ejército, nunca se les pagó cotizaciones, nada por el estilo, ni AFP, ni nada. Eduardo, ¿tú fuiste? Amenazaban a las familias, tal como en el Regimiento Libertadores, donde salió este muchacho que fue muy valiente. ¿De qué época fuiste conscripto, Eduardo? El 86. En plena dictadura. 85-86 en Arica. Entonces, el otro día se reunieron la agrupación de exconscriptos para tratar de solucionar este tema de la deuda, porque nosotros también somos víctimas de los derechos humanos, ¿cierto? Y no salió en ningún canal de televisión la manifestación que hubo en la Alameda, ¿cierto? Donde está el señor Mellado, que es el presidente de la agrupación, que dijo un discurso bastante interesante para que los conscriptos puedan dar nombre y sigan aportando para que estos traidores a Chile puedan ir, ¿cierto?, identificados. Y nosotros estamos en eso. O sea, eso fue acto importante como para que fuera, ¿cierto?, televisado, a verse la prensa, digamos, informado a la ciudadanía. ¿Y se vincularon con algún tipo de movimiento social allá que le pudieran apoyar en la manifestación? No, no solamente está la agrupación de soldados conscriptos, de ex soldados conscriptos y nada más. No, nadie no tiene, digamos, injerencia de ningún partido político ni de algún sistema social, nada. Nosotros, digamos, por iniciativa propia, estamos luchando para que el gobierno, ¿cierto?, nos pueda ayudar a nosotros. No, porque muchos de los conscriptos han sufrido pobreza, ¿cierto?, por no haber estudiado, víctimas psicológicas, muchos conscriptos perdieron la vida en esto. Muy importante, Eduardo, lo que estás planteando, porque realmente los jóvenes conscriptos de 18, 19 años que fueron obligados a hacer o a mirar o a observar lo que estaba pasando con la represión y con la dictadura, son efectivamente una víctima más. Es súper importante que conversemos y a ver si por interno nos comunicamos y nos intercambiamos teléfonos para ver si apoyamos lo que ustedes están haciendo, porque después de lo que ha pasado con Carmen Gloria Quintana es muy muy importante ir rompiendo los pactos de silencio e ir avanzando justamente a reconocer que los conscriptos fueron víctimas también de todo lo que pasó, y segundo, que hay datos que ustedes manejan sin lugar a duda que es tremendamente importante. Así que te vamos a tomar los teléfonos ahí por interno, de modo que después del programa podamos tomar contacto contigo. Así que te agradecemos mucho, Eduardo. Sí, ahí estamos, Eduardo. Bien, sigues ahí por interno, le vamos a tomar los datos. Rosario, ¿qué te parece esto que planteó Bueno, me parece que es parte, yo creo, de un ambiente que la sociedad va habilitando para que las memorias individuales se conviertan primero en memorias grupales y después ingresen a la memoria colectiva, ¿no? Me parece un proceso muy valioso. Creo que es una situación, me imagino, muy compleja, porque eres víctima, pero también fuiste parte de un aparato represor que te ha deslegitimado respecto a tu comunidad de pares, ¿no? Y te pone en una situación muy fuerte. Plantea el tema de la inserción. Hay que recordar que estamos hablando del servicio militar obligatorio, que reclutaba entre la gente, entre el mundo popular, a sus miembros. Jóvenes. Personas que eran entrenadas desde el terror para ejercer el terror. Me parece
que es importante que también se revise ese capítulo de la historia. Debo confesar que es una dimensión de la historia de la represión que para mí es desconocida, no obstante ejercí como periodista de un medio independiente que ejerció la memoria histórica por años, pero nunca tuvimos en realidad esa dimensión. Y separar, ¿no? Separar lo que es el drama de la conscripción de lo que es el drama del funcionario profesional del aparato represivo, ¿no? Que creo que hay una distinción que hacer y hacerla en beneficio de la verdad, ¿no? Ahora, ellos fueron testigos de muchas cosas, pero no, creo que no se trata de moneda de cambio, no se trata de habilitarlos como ¿Qué fue lo que como imploró sujeto Fernando histórico? Guzmán con el caso de Carmen Gloria Quintana? Él sentía la necesidad muy fuerte, muy profunda. Y hacía una mención muy dolorosa a lo que fue vivir con miedo, ¿no? No, por cierto. Es que es una paradoja, sí. Sí, no, terrible. No, mi solidaridad. No te podría decir cómo que la cantidad de asociaciones que uno hace, ¿no? Uno estuvo en la represión protagonizada por la conscripción y había un deleite en la violencia también, bastante fuerte. Solo lo menciono para hacer justicia en el relato, ¿no? Para sin duda. Pero también es necesario decir que muchos que se opusieron fueron muertos, muchos que... Sí, sí, tenemos un llamado, Rosario Efren, de Magdalena. Aló, Magdalena. ¿Aló? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sabes que he estado escuchando el programa, se ha hablado bastante de los derechos humanos de las personas que se han matado injustamente, que se torturaron, y basándome en esto, pienso que el aborto también debería quedar en la conciencia de cada una de las mujeres que decidan hacerlo, porque también es el sufrimiento del feto o del embrión que está desarrollándose. De hecho, el sistema nervioso central está desarrollado a los 6 días. Entonces, cada sentimiento que se formule, que lo formule la madre, la guagüita lo siente. Entonces, cuando el bebé está siendo rechazado afectivamente o por el que dirán de la sociedad o por el temor a lo que a mí me pueda pasar, ese bebé también está sufriendo, también tiene miedo, también tiene angustias. Y él, en lo único que sabe que puede confiar es en la persona que lo tiene dentro suyo. Rosario, ¿tú y quieres...? creo que es importante pensar también en el lugar de esa guaguita. Bueno, no me voy a referir a la sensibilidad que ella expresa, me merece el mayor respeto, digamos, pero para su tranquilidad, el proyecto de ley no faculta al Estado para intervenir contra la voluntad de la mujer, en ninguna de las 3 causales, ni siquiera en la que haya riesgo de vida de la madre. Muy por el contrario, lo que prevé el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y los proyectos de ley que hemos presentado desde la sociedad civil es que se habilite el derecho a decidir. Yo le voy a decir solamente que es muy violento que una mujer violada sea obligada a ser madre y nuestra legislación lo obliga. Si se trata de la misma sensibilidad que la auditora muy legítimamente reivindica y que a mí me merece respeto, le pediría que lo mirara desde el reverso. O sea, creo que hay que entender la violencia que se ejerce sobre la mujer cuando se le obliga a llevar un embarazo que desde la 3ª semana se sabe que es inviable, pero tiene que llegar a la semana 24 para que se le induzca un parto, porque el médico no puede hacer otra cosa, porque va contra la ley. Eso pasa en los hospitales públicos, en las clínicas privadas no pasa, donde se operan apendicitis a diestra y siniestra, digamos. También me parece una violencia enorme que una niñita de 11 años violada por su padrastro tenga que, por ley, ser madre y no tenga derecho a decidir en conjunto con los adultos que la deben proteger, ¿no? Me parece que toda esa sensibilidad que ella expresa por la guaguita, por el bebé, como también sería bueno que se pensara, y me parece que las palabras de la auditora van en ese sentido, porque aquí no se trata de que el Estado pueda actuar sobre la voluntad de la mujer, se trata que la mujer tenga derecho a decidir, y hay una enorme diferencia. Yo entendería las aprensiones de la auditora si es que hoy día tuviéramos una ley que va a facultar al sistema sanitario para proteger la vida de la mujer contra su voluntad, pero ese no es el caso. Usar el sistema nervioso central, la formación, ¿no es un argumento? No es un argumento. Las últimas investigaciones hablan que el sistema nervioso y la experiencia del dolor se empieza a experimentar
a las 24 semanas. Este proyecto prevé plazos que van en las primeras 2 causales hasta las 12 semanas, porque si no hay mucho riesgo para la vida de la mujer. Y en el caso de la violación, de 14 semanas, sobre todo en los casos de menores de edad, ¿no? Porque las violaciones en este país se dan mucho en el contexto familiar, por lo tanto se prevé que el tiempo de gestación en el que se logre consultar, pues había que alargarlo. Ahora, en la cresta neuronal y toda esa discusión, la ciencia lo ha zanjado, no hay experiencia de dolor, pero ninguna de las plazos previstos en el proyecto de la ley pasa de las 14 semanas, ¿no? En el que, particularmente en el causal de violación. ¿Qué fue el argumento de ella? Magdalena se cortó, ¿no es cierto? Ah, no. ¿Aló? Sí, Magdalena, como pocas veces hemos dejado al auditor... Me gustaría poder explayarme así como lo hizo la locutora. ¿Con quién hablo? Con Magdalena, es que todavía estoy en línea. Ocurre que, por ejemplo, claro, es cierto, una niñita de 11, 12 años que sufra una violación es traumático, pero más encima, más adelante, cuando ella piense, maté a mi propio hijo, porque la decisión del aborto finalmente la toman los padres o los adultos quienes la rodean, también tienen que pensar en lo que va a ocurrir posteriormente en la vida de esta persona cuando ya sea más adulta. El cargo de conciencia que va a tener. Me parece que eso, perdón que te interrumpa, Magdalena, pero eso que tú estás diciendo está en el plano de la especulación. Lo que hoy día sabemos es que un cuerpo de 11 años no puede experimentar un embarazo sin enorme riesgo y costo para su salud, y honestamente la sociedad ha llegado a un consenso, y ese consenso dice que esa niña tiene que ser protegida, y en realidad se prevé formas de acompañamiento al interior de la atención sanitaria para que esos costos futuros de los que tú hablas puedan ser transitados de una manera acompañada por personal capacitado y especializado. Pero me parece, perdón que te lo ratifique, Magdalena, pero el cuerpo de una niña de 11 años obligada a ser madre sufre en realidad un daño bastante grave, y me parece que esa sensibilidad que tú expresas merece respeto, pero nadie va a estar obligado a abortar. La idea es que la ley habilite que cada una de las personas puedan actuar con discernimiento, que la mujer pueda actuar conforme a su propio sistema de creencias y que pueda efectivamente decidir. No poder decidir es una violencia del Estado contra las mujeres que es extrema y que implica una exclusión de una forma de ciudadanía. ¿Cuál es la libertad reproductiva? Muchas gracias, Magdalena. Rosario, si es que tuviera la capacidad de nombrarte presidenta de la República, ¿cómo sería tu proyecto de ley ideal para la interrupción del embarazo? El ideal en mi caso sería que la mujer tenga derecho a decidir y que pueda, en realidad en todo evento. ¿En todo evento estoy pensando hasta el final del embarazo? No, en todo evento de gestación, no solo las causales previstas en la ley que hoy día se discute. Pero el consenso en Chile alcanzó un 70% de la población apoya el aborto por 3 causales. Perdón que insista, yo quiero saber, por ejemplo, porque es muy importante el tema de las semanas, ¿no? O sea, forma parte del debate, está en el corazón del debate. Me gustaría saber si es que, a tu juicio, ¿hasta dónde uno podría abortar? No, yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. El proyecto de ley prevé situaciones específicas en que el Estado va a garantizar el derecho a interrumpir el embarazo, ¿no? A mí, si tú me preguntas por mi próxima magistratura, yo quisiera que la mujer tenga derecho a una libertad reproductiva efectiva, es decir, que no esté obligada a llevar adelante un embarazo no deseado. Pero quiero enfatizar que en Miles lo que nosotros hemos defendido es que hay un consenso social construido. Esta es la única reforma o el único compromiso del programa de gobierno de Nueva Mayoría cuyo apoyo no ha decaído y que se ha mantenido entre el 69 y el 70% pese a los avatares que ha sufrido la actual coalición gobernante. Tenemos otro llamado, está Juan al teléfono. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sabe? Mi pregunta no tiene nada que ver con con el tema que ustedes están tratando, pero la señora Rosario Puga también participa en otro tipo de actividades. Seguro. Sobre todo relacionadas con el área de las comunicaciones. Y ella trabaja, digamos, en una radio, o trabajaba, no sé ahora, en una radio comunitaria, que fue una radio de la Archi, pero que después no pudo seguir funcionando, era la Radio Tierra. Así es. Y ahora esta radio está en Internet.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la labor y si ha habido, yo sé que ustedes hacen trabajo en radios comunitarias y por internet, ¿cómo es la participación de auditores haciendo una comparación en entre las radios comunitarias o por internet y las radios difusoras abiertas, digámoslo así? Muchas gracias. Eso sería, Juan. gracias, Muchas hasta luego. Adiós. La pregunta es para ti. No te puedes correr. Yo te había dicho, no lo habíamos Bueno, dicho al aire, pero... sí, yo quería seguir fantaseando, Juan, con mi condición de primera... no, habría sido la segunda presidenta, bueno, iba a decir de la primera mujer presidenta. Bueno, yo estoy separada de Radio Tierra. Radio Tierra, es verdad que existe un sitio web que ha dado alguna continuidad al trabajo que realizó por 20 años, pero Radio Tierra no logró en realidad gestionarse en el contexto de un sistema de medios que sabemos tiene propiedad concentrada y que ha ido negando la existencia de medios de comunicación sin fines de lucro. Respecto a tu pregunta, yo creo que los medios de comunicación hoy día se han visto presionados a abrir una interacción más directa con las audiencias y con la ciudadanía a partir de otros recursos, ¿no? Fernando, hace mucho tiempo estuvimos conversando sobre esto en un foro universitario, pero que tiene que ver con las famosas redes sociales, que se han convertido en recursos para una ciudadanía y para una opinión pública más activa, que presiona sin tener un rol central en el debate, pero va presionando por establecer formas de interacción en la deliberación y en la opinión que son bastante interesantes. Ahora, Radio Tierra y las radios comunitarias se identificaban con audiencia. En el caso de Radio Tierra no era una radio comunitaria, era la más pequeña de las radios grandes, digamos, pero intentaba una comunicación más dialógica, que yo creo que hoy día es mucho más posible, pero siempre y cuando se habla la gestión de los medios, el espectro radioeléctrico, tengan acceso otros actores que no sean solo los empresariales y que no sean solo los privados. Hoy día tenemos una crisis en Chile donde hemos visto fenómenos de control y de manipulación del debate público. Un poco también respecto al tema del aborto. El tema del aborto lo abrimos con muchas dificultades y en un contexto en que los medios de comunicación han tenido que ir aceptando que es parte de una agenda ciudadana. Yo creo que más que le respondiste a Eduardo, yo quiero volver al tema de la situación del proyecto ley, que nos queda poquitos minutos. Tú sabes de radio y los tiempos es valioso. Yo tengo la impresión de que del fondo en esta discusión, que Bachelet, que había sido fuerte impulsora desde su rol en Naciones Unidas, finalmente está entrando una especie de transacción entre el PS y la imposición de la ADC, los grupos conservadores de la ADC, que están presionando con mucha fuerza para que esto no sea aprobado. Han salido cosas muy, muy extrañas en prensa que tú las manejas mejor que yo. Frases bastante, no sé, de que habría un proyecto de acompañamiento por 2 años. Cuéntanos un poquito, cuestiones bastante extrañas. Yo voy a hacer un esfuerzo de síntesis, pero les voy a contar a quienes nos escuchan, que hoy día estamos en un momento tremendamente caótico. Yo creo que Nueva Mayoría fue un engendro que tuvo en realidad un intento por modernizar la agenda de la coalición que originalmente formó la concertación, y en ese sentido incluyó temas que venían siendo impulsados por la sociedad civil. La inclusión en el programa de Nueva Mayoría del aborto terapéutico fue impulsado por un sector de las organizaciones de mujeres que exigían un cambio sustantivo para elevar los estándares de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con esta puerta de entrada, con este inicio. Sin embargo, Nueva Mayoría entró en contradicciones muy fuertes. El proyecto de ley que los primeros días de enero presenta el Ejecutivo al país y que ingresa a trámite legislativo, recoge de manera efectiva las 3 causales y establece dar garantías, que el estado de garantías en esos 3 casos para que la mujer pueda acceder a una atención sanitaria de calidad. Sin embargo, no logra cohesionar a todos los partidos miembros de la coalición, y una vez más la democracia cristiana hace una perversa asociación con el Partido Socialista en función de garantizar la gobernabilidad, ¿no? Esto que lo vemos que impacta en todas las agendas, en esa mala concepción de la reforma educacional, en esa pésima concepción de la reforma laboral. Entonces encuentra en el aborto terapéutico una moneda de cambio, ¿no? No nos cabe ninguna duda que en este minuto
y quiero ser justa, a nivel parlamentario y no a nivel del Ejecutivo, porque tanto el CERNAM como el Ministerio de Salud están apostando por un proyecto que daría cumplimiento a estos mínimos de derechos que se establecerían como aborto terapéutico por 3 causales. Pero hoy día vemos a nivel parlamentario una presión muy fuerte en la democracia cristiana, que está actuando con el conservadurismo que le caracteriza, pero además con la presión de la Iglesia Católica y su alta jerarquía, en orden a garantizar, poner trabas al ejercicio efectivo que el proyecto de ley debe consagrar. Básicamente ha dicho que sin acompañamiento no va a haber aprobación de la causal de violación, ¿no? Se basan en un concepto de que la Iglesia Católica lo ha llevado hasta el límite, que es sospechar que la mujer miente para hacer uso del aborto como un método de control de la natalidad, para vivir una vida licenciosa, porque ese es como el imaginario, ¿no? La mujer pecadora. Y realmente la Iglesia, o sea, la democracia cristiana ampara en una serie de instructivos que reparte a sus parlamentarios, no obstante dice que los deja en libertad de acción, es decir, Rosario, ni siquiera se alinean con el proyecto del Ejecutivo. ¿Están pesimistas de que esta ley No, nosotros vamos a dar una pelea con las bancadas de Izquierda Autónoma, de Revolución Democrática, del Partido Liberal y esperamos también del Partido Comunista, por pero defender... No bastan esos votos. No bastan, pero vamos a ir voto a voto, porque vamos a apelar a las conciencias. Sin la ADC el escenario es adverso, porque lo que la ADC está tratando de hacer es que el Ejecutivo acepte una serie de indicaciones que harían del proyecto de ley una cuestión absolutamente inoperante. Letra chica, finalmente. O sea, exacto, la cocina, la letra chica, quemar el proyecto, sacar del horno cualquier cosa, ¿no? Entonces, nuestra preocupación hoy día es, particularmente por lo que la DC ha acuñado, el proyecto original del Ejecutivo preveía acompañamiento en las 3 causales, incluida la violación, y garantizaba que ese acompañamiento respetara la libre deliberación de la mujer y su derecho a decidir. Nosotros hoy día vamos a ir con indicaciones apoyadas por algunos parlamentarios en orden a garantizar la integralidad del proyecto. Es decir, que efectivamente se consagre un derecho y no hay derecho si no hay acceso, ¿no? Entonces, las posturas de la democracia cristiana en este minuto... ¿Toda la democracia cristiana o hay algunas? No, las mujeres de la democracia cristiana, que es otra paradoja, mayoritariamente están apoyando el proyecto, ¿no? Pero aquí son las viejas dinastías, los edecanes de siempre, que haciendo uso de una mentalidad católica muy añeja, porque incluso al interior del mundo católico hay posturas distintas. Y nosotros les decimos... Rosario, ¿sin la DC este proyecto sale? Con la DC, sin la DC... El conteo de votos es una cuestión que nos juega de manera adversa. Nos juega de una manera adversa si el Partido Socialista, en función de mezquinos cálculos políticos, termina apoyando las indicaciones de la DC. Si lo hace el Partido por la Democracia, un partido que con una agenda liberal que apoyó este proyecto desde su origen, ¿no? Y sí pero la pelea se está dando. Nosotros hemos querido que esta pelea sea democrática y hemos instado, nos hemos juntado con las bancadas demócratas cristianas, le hemos explicado, hemos dialogado, pero este proyecto no implica la negación del pluralismo valórico que hace parte de lo que es la sociedad chilena, Rosario, sino que trata, y con esto termino, de que el derecho a decidir permita que cada persona reivindique su sistema de creencias, pero que terminemos con la dictadura valórica. ¿Tú crees que de aquí a fin de gobierno sale tu hijo? Quiero que no voy a contestar directamente esa pregunta. En todo caso, salga o no salga... Porque nosotros no partimos de administrar derrota. Si hemos dado como miles esta lucha, es porque creemos que la sociedad mayoritariamente está exigiendo y queremos hacer cultura democrática. La cultura democrática es que las élites políticas no se sigan mandando solas. Así es. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Te agradecemos mucho tu punto de vista, Rosario. Y sin lugar a duda, salga como salga. Sale. Vamos a tener no vamos a aceptar cualquier proyecto. Claudia Díez, que hoy día no pudo venir. No vamos a aceptar cualquier proyecto. Y por cierto, para que si las indicaciones destruyen el proyecto, nos opondremos tenazmente. Perfecto. Y la sociedad civil sabrá en esta y en otras agendas empezarle a cobrar electoralmente. Bueno, viene ley de cuotas. Tenemos que ir, nos están cortando acá, no por censura, sino que por tiempo. Viene un nuevo programa y el próximo lunes nos vemos nuevamente con Tomás Hills, que va a venir llegando de Grecia. Y te agradecemos, Rosario. Que estuvo con Siriza. ¿Qué parte de Siriza? Siriza ya son varias. Te agradecemos, Rosario. Muchas gracias por todo. Adiós, Fernando. En Radio Universidad de Chile hemos presentado
Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hitch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!